Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Estoy con Alexander Martínez. Él es fisioterapeuta cubano. Hace 5 meses llegó a Colombia, permaneció 3 años en Venezuela, desde donde desertó luego de hacer parte de una misión médica enviada por el régimen de los hermanos Castro a Venezuela. Alexander, una de las preguntas que le hacía anteriormente al señor Julio César Alfonso antes de salir a comerciales tenía que ver con esa función que ustedes van a cumplir en los Estados Unidos. ¿A ustedes no les preocupa que quizás cuando lleguen a la potencia norteamericana no puedan trabajar como médicos y posiblemente terminen laborando en un oficio diferente? Bueno, como decía el doctor Julio César, la gran mayoría que llegamos allá, lo que queremos es hacer la reválida. Hacer la reválida para seguir en nuestras profesiones, cada cual en su profesión. El que es médico, médico, el que es cirujano, cirujano, el que es fisioterapeuta, como en mi caso, que siga como fisioterapeuta. Son condiciones que uno va adquiriendo, que uno para hacer la reválida no es tan difícil, que se puede hacer. Bueno, hay quien no lo hace y bueno, y si ya le tocaría trabajar o ejercer otra profesión que no sea para la cual se preparó o estudió. Alexander, ¿usted de qué vive aquí en Colombia? Se lo pregunto porque básicamente tengo entendido que no le dejan ejercer tampoco su carrera de médico, en este caso de fisioterapeuta, a usted ni a ninguno de sus compañeros. Bueno, en mi caso, como usted decía, yo no puedo ejercer aquí mi profesión, pero tengo en los Estados Unidos, tengo a mi hermano, 2 primos y mi cuñada que me han ido ayudando, me han ido apoyando aquí. Ellos me envían remesas y he podido estar aquí solo en 5 meses y unos días que tengo. He podido trabajar una sola vez, pero nada respecto a mi profesión. A su profesión, en otras cosas. En otras cosas, para poder sustentarme, por poder subsistir aquí, porque mi familia, ellos en Estados Unidos tampoco me pueden estar enviando tanto, y he podido un poco así, pero a Dios gracias de que ellos me han apoyado y me han ayudado en este tiempo que llevo aquí. Voy a ir a Miami, Florida. Allí nos acompaña Ramón Saúl Sánchez. Él es presidente del Movimiento Democracia y portavoz de la flotilla Luces para la Libertad de Cuba. Señor Ramón Saúl Sánchez, bienvenido a La Noche, NTN 24. Un saludo, Jefferson, un saludo también a todos los hermanos de las Américas que sintonizan estas ondas libres. Señor Ramón Saúl Sánchez, quiero conocer su opinión frente a esta problemática que de alguna manera están enfrentando muchos de sus connacionales, estos cubanos que siguen huyendo de estas misiones médicas. ¿A qué cree usted que responde este fenómeno que está afectando en este momento a varios países de América Latina y es la masiva llegada de médicos cubanos que buscan huir de esas misiones para llegar a los Estados Unidos? A lo mismo que correspondía cuando un esclavo se escapaba de los amos en los tiempos de la esclavitud, o a lo mismo que corresponde cuando los niños que son víctimas de la trata de niños, la trata humana, se escapan. Son seres humanos que están siendo sometidos a condiciones similares a esas categorías de personas por parte del régimen de Cuba, que ha montado toda una industria para explotar el conocimiento de estas personas y luego pues se recibe por todo estos servicios que ellos prestan, obligados en muchos casos, no porque ellos no quieran ayudar a las personas, claro que quieren, pero el régimen de Cuba percibe una gran cantidad de dinero explotando desgraciadamente a esos profesionales, y cuando esos profesionales no quieren seguir haciendo o bajo esas condiciones, son perseguidos, muchas veces son retornados a Cuba. Estamos hablando de las personas que han llegado a Colombia y otras que han logrado llegar a Estados Unidos a través del programa de Parol, pero olvidamos una parte que es aquellos médicos que escapan y tienen que pasar selvas y tienen que pasar fronteras y muchas veces fallecen en ese transcurso sin que nunca sepamos sus nombres, o llegan acá a los Estados Unidos luego de esas experiencias por 1 mes, 2 meses, 3 meses con su esposa o con su familia,
desgraciadamente pasando grandes penurias. Permítame, señor Ramón Saúl Sánchez, voy a ir a Bogotá, Colombia, con Cristian Kruger. Es otro de los protagonistas de esa noticia porque es el director general de Migración Colombia. Señor Kruger, bienvenido a La Noche, NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Un saludo a toda la audiencia de La Noche y de NTN 24. Señor Kruger, yo le agradezco que nos acompañe. Quisiera saber, Migración Colombia, cómo enfrenta este fenómeno que está afectando no solamente a ese país suramericano, a Colombia, sino que también le impone un reto porque son cientos de cubanos los que están llegando a territorio nacional y todos ellos utilizan prácticamente a Colombia como un sitio de tránsito para lograr esa visa de trabajo que les permita laborar en los Estados Unidos. Sí, mire, efectivamente nosotros como autoridad migratoria y de control lo que hacemos es no solamente frente a los cubanos sino frente a todas las nacionalidades hacer un ejercicio de verificación del cumplimiento de la normatividad migratoria, de tal manera que las personas que estén en nuestro país se encuentren de manera regular y cumplan con los requisitos propios de nuestra normatividad. Claramente nosotros adelantamos unos procesos igualmente de verificación e iniciamos unas actuaciones administrativas. En este proceso que se adelanta, lo que hacemos es básicamente verificar y constatar cada caso en particular. Recordemos que cada caso es particular y con base en esa información se toman las decisiones correspondientes. Es claro que muchas de estas personas que pretenden acogerse al programa Parole, pues buscan a Colombia como un lugar de tránsito para poder continuar su trayecto hacia Estados Unidos. Señor Kruger, ¿ellos tienen riesgo de ser deportados ante esa incertidumbre que les representa la espera de esa visa? Sí, mire, efectivamente hay varias clases de procedimientos que nosotros desde Migración Colombia y de conformidad con la normatividad que tenemos aplicamos en este caso. Nosotros podemos aplicar una sanción que puede ser de carácter económica, podemos adelantar un archivo también porque encontramos que la persona que se encuentra en el país está de manera regular, o también podemos hacer una deportación al país de origen o, en este caso en particular, algún tercer país que lo reciba. Señor Kruger, finalmente, ¿qué tanto ha crecido la migración de cubanos a Colombia y por qué escogen a Colombia como un sitio de tránsito? Mire, pues como lo han venido manifestando por la situación que se está viviendo en otros países, pues ellos buscan a Colombia como un lugar de tránsito para adelantar su proceso y su solicitud de permiso especial para ir hacia Estados Unidos, y vienen hacia Colombia porque pues realmente nosotros y como autoridad migratoria pues respetamos los derechos humanos y buscamos que se cumpla el debido proceso de todas estas personas, y pues en este tiempo es que buscan y adelantan todos estos procesos correspondientes. Aquí vale la pena resaltar un punto en particular. Este año tenemos registrados 6.000 movimientos migratorios de cubanos entrando y saliendo de manera regular al país, es decir, con su correspondiente visa de entrada y de salida al país. Es decir, no podemos generalizar esta circunstancia porque también encontramos que en muchos casos, como le estoy mencionando, aproximadamente 3.000 entradas e igualmente 3.000 salidas de cubanos con el requisito y la reglamentación migratoria sobre estos casos. Señor Kruger, y de manera ilegal, quizás sin los documentos necesarios, ¿cuántos cubanos han ingresado en el último año a Colombia? Sí, mire, en este punto quiero hacer precisión sobre un aspecto en particular. La migración irregular no es un acto delincuencial, ¿sí? Entonces, nosotros denominamos es migración irregular y no migración ilegal. No podemos revictimizar esta situación. Entonces, lo que hacemos es manejar esta situación de tal manera que no se presente una revictimización de esta persona. Nosotros adelantamos unos casos de policía judicial frente al tráfico de migrantes. Este es un caso diferente al caso que se está presentando el día de hoy del programa Parole, porque estas personas la hacen de manera voluntaria, hacen todo este trayecto y todo este proceso de manera voluntaria sin la guía de otra persona. Hay otros casos frente a muchas nacionalidades, también otras nacionalidades, que es el tráfico de migrantes, donde hemos detectado este año más de 5.000 casos en lo que va corrido del año, y el año pasado, en todo lo corrido del año 2014, detectamos 2.111 casos de varias nacionalidades, posibles víctimas
del delito de tráfico de inmigrantes. Recordemos que lo que está tipificado como delito son las personas, los coyotes que trafican con estas personas y se aprovechan de estas circunstancias humanitarias para sacarles sus recursos y aprovechar esta situación. Señor Cristian Kruger, director general de Migración Colombia, yo le agradezco que nos haya acompañado en el programa La Noche NTN 24. No, es un gusto estar con ustedes acompañándolos y un saludo a toda la audiencia de NTN 24. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kruger. Voy a ir rápidamente a nuestros estudios en Miami, Florida, con Ramón Saúl Sánchez, es presidente del movimiento Democracia y portavoz de la flotilla Luces para la Libertad de Cuba. Señor Ramón Saúl Sánchez, ¿han cambiado las rutas de migración irregular de los cubanos? ¿Ya no se lanzan en gran cantidad al mar como históricamente lo hemos conocido a través de diferentes noticias, sino que vemos que ahora hay un tránsito diferente? Ahora lo hacen por Ecuador, que no les piden visa a estos cubanos, y lo que hacen es un tránsito desde Colombia, luego pasan por todo Centroamérica, luego entran a México para llegar a Estados Unidos. ¿Por qué cambiaron esas rutas? Bueno, quiero decir que desafortunadamente en el último año la emigración desde Cuba se ha incrementado en un 60% según las últimas estadísticas que ha revelado el gobierno de Estados Unidos, tanto en la entrada por México como también las intercepciones que hacen los guardacostas de Estados Unidos en el estrecho de la Florida. La razón que hay menos personas entrando por mar es que los Estados Unidos han desplegado una gran fuerza de vigilancia en el estrecho de la Florida. La tecnología moderna le ha permitido ser mucho más directos en interceptar estas personas, pero aún así miles de ellas llegan todos los años o salen por lo menos de Cuba. Muchos perecen en la travesía, desgraciadamente, producto no solamente de las tormentas y de los tiburones que los devoran, también a veces, por ejemplo, le pasan por arriba a los barcos mercantes, situaciones de esas que uno ni se imagina, pero que pasan esas tribulaciones. Así que la emigración ha subido producto de la desesperanza que existe dentro del país, muy aparte de toda la nueva política que se está estableciendo entre Cuba y Estados Unidos, que no ha llegado al pueblo de Cuba a beneficiarlo directamente. Señor Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, yo le agradezco que nos haya acompañado desde Miami, Florida. Muchas gracias, un saludo a toda la teleaudiencia en toda nuestra querida América, nuestra América, como dijera mi apóstol José Martí. Nuestra América. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una última pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con Alexander Martínez, un médico cubano, fisioterapeuta. Es el rostro de esta tragedia, de esta incertidumbre que viven cientos de cubanos que decidieron escapar, desertar de esas misiones médicas cubanas en Venezuela, llegar a Colombia con un solo objetivo: buscar ese tránsito hacia los Estados Unidos, donde aspiran a trabajar como médicos. Una pausa y ya regresamos a la parte final de ese programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.